La RBN AM 1510, la radio de las buenas nuevas, presenta La Hora Viene, la Hora Es, con la conducción de Lucrecia Mora, de la Iglesia Nazareno de Lugano. Todos los jueves, a partir de las 15 horas, tenés un encuentro con La Hora Viene, la Hora Es. No te lo pierdas, te esperamos. Pero muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde te encuentres. Ahí te saludo con el amor del Señor. Dios bendiga la vida de todos ustedes que están escuchando en este momento la radio. Dios bendiga su hogar, su familia, que Dios tenga misericordia, que Dios nos llene de su paz, de su amor, porque es lo más grande que podamos recibir, hermano. La hermana Lucrecia les habla, acá estamos en el programa La Hora Es, la Hora Viene. Amén. Estamos estudiando, escudriñando, recordando, porque hay gente que ya hace mucho que lo ha leído, hay hermanos que quizás sí han leído bastante y han estudiado bastante, pero a veces hay cosas que la hemos aprendido mal también. Así que es bueno repasar, es bueno escudriñar. Con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, vamos a llegar en la profundidad de su palabra. Bendito sea el Señor. En este momento, hermanos queridos, yo le pido al Señor que toda palabra que salga de mi boca sea controlada por su Espíritu Santo. Que el amor y la piedad de Él me revista para entregar este mensaje con todo el amor de Dios para traer claridad, entendimiento de su palabra. Le damos gracias a Dios por este espacio, por este tiempo. A pesar de las luchas, de los problemas que tengamos, seguimos adelante, avanzando para llegar al final del camino. Amén, que va a ser el encuentro triunfal con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso no lo tenemos que olvidar nunca. Y es más, hermano, los tiempos, las sazones, como decía el Señor, a los hebreos le decía, ustedes pueden, digamos, discernir los tiempos, las sazones, y no pueden discernir como que yo soy el Hijo de Dios, no lo han podido. Ahí te das cuenta la ignorancia que trae esto. La ignorancia del conocimiento trae esto. Por eso Dios me sigue tocando en estas palabras que son bien bíblicas y que tengo todo el refuerzo bíblico para hablarte, que es el discernimiento espiritual. Hablamos de la gloria de Dios, hablamos de muchas, estamos enfocando bastante cosas profundas del Señor, que muchas veces la hemos escuchado y la hemos leído, pero la hemos tenido en cuenta como algo más, pero no es algo más, es lo más importante, porque conocer a Dios es muy importante. Orar con la mente para encontrarnos con Él es más que importante. Y después, tener sabiduría, tener discernimiento, son cosas importantísimas para el Hijo de Dios. Y más para este tiempo, donde todo es caos, todo es confusión, todo es una mezcla rara de todo, que muchas veces te llevan a pensar, ¿será cierto o no será cierto? ¿Por qué? Porque al no tener una base bíblica bien fortalecida, con autoridad y el poder de la palabra de nuestro Dios, es como que te dejan un poco tecleando. La dudás, y eso es malo, porque la duda no es de Dios. Nosotros tenemos que caminar por fe, no por vista. Amén. Porque el que camina por vista no tiene discernimiento, hermano. Todo lo tiene que ver, lo tiene que palpar, lo tiene que tocar, lo tiene que... todo.
porque no tiene discernimiento espiritual. Pero los hijos de Dios que alcanzamos la madurez, ¿m? Tenemos que tener sí o sí discernimiento espiritual. Eso nos va a llevar, hermano, a mucha victoria, no a fracaso. Por eso, a veces yo hablo con hermanos y en vez de ir de victoria en victoria, que también significa ese en que está en el medio, significa un bajón. O sea, que no es una victoria continua, no nos vamos a engañar, porque el enemigo está siempre dispuesto a ponernos palos en la rueda. Ahora, si el diablo viene, el enemigo, y te pone espíritus inmundos para que te hagan trastabillar en la fe, en la circunstancia, que no salgas victoriosa y vos no estás aferrada a la fuerza de Dios, al poder de Dios, al amor de Dios, de saber que Él no te va a dejar, eso lo tenés que discernir espiritualmente, que Él está contigo en medio de esa tormenta y que viene después la calma, la victoria. Amén. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el cristiano, por no tener fortaleza espiritual, por no tener una comunión con el Señor bien profunda, cuando viene la tormenta, se acobacha y se siente un perdedor. Y eso, hermano, primeramente a Dios no le agrada. Y otra cosa que le va a permitir al enemigo que te siga zarandeando hasta que vos obtengas la madurez espiritual de imponerte ante el enemigo y decirle, mira diablo, vos me podrás venir de acá, de allá, del otro lado, pero vos no tenés ni arte ni parte conmigo. Yo soy lavada y comprada por Cristo. Y Cristo está en mí. Y si Cristo está en mí, ¿quién contra mí? A pesar, hermano, del sufrimiento, del dolor, de lo que pasemos, y no me lo digas a mí, porque yo vivo en guerra. Lamentablemente el Señor me llamó a ser una guerrera y los guerreros, hermanos, en el Evangelio estamos llenos de peleas espirituales. Tenemos que estar con el discernimiento y atento en cada situación para ver de dónde viene, para poder usar las armas que Jesús nos dejó, que el Espíritu Santo nos guíe, para saber cómo batallar en contra de esas fuerzas del mal. Amén. Y sabemos que estamos en el último tiempo. Y sabemos también, aquellos que estudiamos la palabra, que el enemigo en este último tiempo va a vomitar demonios y espíritus inmundos para hacer caer a los bebés espirituales. Porque como sabe que no alcanzaron, el diablo sabe, hermano, conoce la Biblia más que muchos cristianos. Él sabe por dónde ir y por dónde atacar. Conoce tus debilidades, ¿eh? Te habla tu mente y te hace creer que tus pensamientos son y que son buenos. Sin embargo, es el enemigo que te está ahí sondeando. Entonces, cuando hay discernimiento, estas cosas, hermano, enseguida se diluyen, porque viene ese discernimiento de la circunstancia, el Espíritu Santo te guía, te dice, o esto sí o esto no, o aquello sí o aquello no. Entonces, vos de esta manera lográs victoria. Si no, de lo contrario, el enemigo te va a seguir ganando las peleas porque conoce tu debilidad espiritual, tu pobreza espiritual. ¿Qué es una pobreza espiritual? Es seguir tomando leche, porque Pablo lo dijo bien y lo lamentaba mucho cuando tuvo que decirles, yo lamento tener que volver a darle de beber leche cuando ya tendrían que estar comiendo comida sólida. La comida sólida es la que te fortalece, te sostiene por muchas horas, si lo llevamos a lo natural, por muchas horas te sacia y no te deja tener hambre, ¿verdad? Bueno,
cuando él habla de la leche, como es líquida, ¿viste los bebés que toman leche? A las 2 horas, 2 horas y media, te están pidiendo otra vez leche, porque es lo único que toman. No hay, digamos, sostenimiento en su estómago como para aguantar mucho tiempo. Y si no se lo das, el niño empieza a llorar porque tiene hambre. Amén. Bueno, esa leche espiritual es la inmadurez, ¿m? La falta de crecimiento. Entonces, al no haber crecimiento, Dios no te puede dar dones porque los vas a mal usar, porque no tenés discernimiento para saber cómo usar esos dones, en qué momento y cómo tenés que usarlos. Dios es sabio, hermano, y Dios no nos niega nada. Él dijo que aquel que lo pida, lo desee, lo anhele, que Él se lo dará. Pero Él tiene que ver en nosotros, no solamente que lo anhelamos, sino que llegamos a tener una madurez espiritual como para poder trabajar con esos dones. Amén. Bendito sea el Señor. El discernimiento va pegado a la sabiduría, porque aquel que tiene sabiduría, el discernimiento es como que le da el ok, ¿no es cierto? Como que plasma ahí la certeza, el discernimiento. Amén. Y Dios lo dijo bien claro en su palabra en Isaías 5:13, ¿sí? Dice, por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Lo dice Dios. Por eso va cautivo. Fíjate, ir cautivo en aquellos tiempos y era que tanto como Nabucodonosor, como el de Egipto, los llevaba a ellos como sirviente, como esclavos. Amén. Eso era ir cautivo. Amén. Hoy el cautivo es aquel que el enemigo le rodea de espíritus inmundos para tropezar y hacerlo tropezar en todas sus acciones, en todos sus pensamientos o en lo que sea. Donde él encuentra la puertita, ahí se mete. Amén. Esto es así de sencillo, pero a su vez muy fuerte, hermano, muy poderoso. Bendito sea el Señor. Dice, sus notables están muertos de hambre y de multitud, reseca de sed, muertos de hambre, y su multitud está reseca de sed. Isaías 5:13. Fíjate la palabra que manda Dios aquí en este momento, cuando estaban los hebreos pasando por esta situación. Dice, por eso va cautivo mi pueblo. Amén. Por falta de discernimiento. Si nosotros queremos ser cristianos victoriosos, tenemos que escudriñar estas cosas. Por eso fueron escritas, para que nosotros la estudiemos, la escudriñemos a fondo, para que Dios nos guíe con su Espíritu Santo y que sus ángeles preciosos vengan al socorro y a la ayuda de nosotros. Para eso están, son al servicio de sus hijos, de su pueblo. Hay muchas cosas que en el Evangelio, o sea, en la Iglesia Evangélica Cristiana, se han dejado como de lado. Como yo vez pasada les decía, no se habla mucho de la ayuda de los ángeles. Yo les comenté hasta mi experiencia, ¿no es cierto?, semanas atrás. No nos enseñan, porque esa es la verdad. Yo lo busqué yo por mi cuenta, hermano. Porque yo decía, mire la pregunta que yo me hacía, por ejemplo. ¿Por qué los católicos tienen más arcángeles y más ángeles y los nombran? Y no, está bien, no son así los ángeles, como ellos lo ven, todos con carita de... El único que tiene nuestro rostro es el ángel de la guarda que tenemos todos. Ese, yo se los expliqué, se parece a nosotros, es el único. Los demás son guerreros, son
aterradores de presencia, grandotes, iluminados y fuertes, que vos ves un gigante capaz al lado tuyo, pero es un gigante de amor que viene a ayudarte, a socorrerte, a traerte el mensaje como le mandó a cuántos el Señor, que ya hemos estudiado algo de los ángeles, pero voy a esto, hay cosas que no se han ido estudiando profundamente, te hablan del discernimiento, te hablan de la sabiduría, que le pidió a Dios Salomón, te habla de esto, pero ahí queda, no hay una profundidad. Entonces, el texto este que iniciamos en este tema, nos deja, hermano, ver la necesidad de poseer ese discernimiento espiritual para la vida diaria nuestra. Dios claramente, hermano, revela que la razón por la que Él está a punto de enviar a su pueblo acá, en este caso, al cautiverio, es la falta de discernimiento. El mismo Dios dice que los manda. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Esta enseñanza, hermano, nos enfatiza en Isaías también, 27:11, dice, su creador tendrá, dice, ¿no? Porque no es pueblo de discernimiento, no es pueblo de discernimiento. Ya Dios lo tenía catalogado. Por lo tanto, dice, su hacedor no le tendrá compasión y su creador no tendrá piedad de él. Hermano, es muy fuerte esta palabra. Yo quiero que la vamos a leer de nuevo, porque yo quiero que les entre en la cabeza como el mensaje no de la hermana Lucrecia, sino que viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Isaías 27:11, marcalo, rayalo, léelo, reforzate con esta palabra. Y el Señor dice, porque es pueblo, dice, no es pueblo de discernimiento. Los encontraba ignorantes, hermano. Por tanto, su hacedor, ¿quién es nuestro hacedor? Dice, no le tendrá compasión. Y su creador no tendrá piedad de él. O sea, ¿qué dice Dios acá? Que el Espíritu Santo no va a ayudar, que es nuestro hacedor, y el creador, que es nuestro Dios Padre Celestial, no tendrá piedad de él. ¿Por qué? ¿Por qué esta contestación de parte de Dios? ¿Saben por qué? Porque no se ocuparon de escudriñar la palabra. Eran quejas, quejas y quejas. Ese pueblo vivía quejándose. Y cuando Dios no les respondía, iban y levantaban Baales. Y iban, como ahora, yo veo que hay, por ejemplo, que dicen que creen en Cristo y se van a la curandera. Creen en Cristo y se van al que tira las cartas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es falta de discernimiento, hermano. El diablo robó esos poderes y lo está usando y les dice verdades. Sí que les dice verdades. Pero ¿saben qué? El diablo es un ladrón. Él dijo, vino a robar, a matar y a destruir. Robó cosas importantes que Dios tiene en la Biblia para sus hijos. Y él las robó y se las entregó a estos hacedores del diablo. Y nosotros los cristianos estamos así, cruzados de brazos, esperando que Dios nos tire una limosna. Cuando Él nos dio el poder y la autoridad para meter la mano en el cielo y decir, esto me pertenece, Padre, yo lo quiero para mi vida, yo necesito que me muestres tu gloria, yo estoy en la tierra de los vivientes y tu promesa me dice que yo veré tu gloria en esta tierra. Los salmos están para alimentar nuestra alma, para hablarle como hacía David, alma mía, alaba a Jehová, alma mía. ¿Me entendés? Sabemos que el alma es el sentimiento que está dentro de la mente, es una parte de la mente, ¿no es cierto? Esa parte emocional
tan terrible que a veces los cristianos no sabemos separar de la otra parte, ¿m? Que es la inteligencia. El Señor está diciendo que no tendrá piedad de él. O sea, que te va a dejar que te golpees, que te levantes, que te vuelvas a golpear. En vez de ir de victoria en victoria, vas de fracaso en fracaso. Sin la capacidad, hermanos, de discernir, no podemos caminar sabiamente. Ahí está. ¿Por qué? Porque sin discernimiento no podemos, como se dice, respaldar la sabiduría. Amén. Y tenemos que hacerlo en obediencia, por supuesto, a los mandatos de Dios. Esto es más que importante. Amén. Porque nosotros nos valemos de su palabra y cuando la hemos entendido, tenemos que ponerla en práctica. Y a veces nos cuesta, hermano, yo no te digo que no cueste, y mucho. Y cuando hay problemas de salud, como yo los he pasado, hermano, porque el diablo ya se cansó de rodearme con otras cosas, porque sabe que yo le entregué todo al Señor. ¿Dónde vino últimamente? En mi salud. ¿Por qué? Porque cuando te ataca tanto la salud, uno tiende a debilitarse. Pero ahí está. Cuando yo veía que el dolor me sobrepasaba mal, aparte de decirle, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué esto? ¿Para qué esto? Ay, hermano, ser cristiano y ser activo en todas sus cosas, digamos, poner por obra la palabra, el enemigo lo vas a tener enfrente, al costado y a todos lados. Y tenés que tener la armadura, porque si no tenés la armadura, no pasa nada. No pasa nada, hermano. Entonces viene por ahí en mi vida. Yo tengo que discernir, hermano. A ver, ¿Dios qué tiene para nosotros? Pensemos esto. Su palabra lo dice, que tiene pensamientos de bien, de bien. O sea, que si yo me enfermo, no es culpa de Dios. Es o culpa mía que no me cuidé, o es el enemigo que me está zarandeando con el permiso de Dios porque hay algo que en mi salud yo no habré hecho bien. Entonces, yo tengo que reconocer eso y humillarme delante de Dios que me ayude a salir de esto. ¿Por qué? Porque los médicos me dicen que no tengo nada, que solamente tengo artrosis y yo hay días que no me podía levantar. Entonces, hay cosas que tenemos que llevarla en el espíritu para saber de dónde vienen. Él me quiere paralizar, hermano, pero no lo va a lograr, porque el que está conmigo, a pesar de que me duela, a pesar que hay mañanas que me cuesta levantarme, a pesar de todo eso, sigo glorificando a Dios, escudriñando su palabra y llevando el mensaje de fe. Porque acá, sin fe, nadie podríamos agradar a Dios. Tenemos en Pablo también en el Nuevo Testamento, que reconoce esta necesidad. Y al escribirle, escuchen bien, a los filipenses les dice, y esto le pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Miren en qué, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Conocimiento, que es la palabra de Dios, y discernimiento para poder ponerla por obra. Porque a veces ponemos la palabra de obra. Yo he visto, hermano, que ponen la palabra en obra mal. No sé si fueron mal guiados, no sé si no son estudiosos de la palabra, no lo sé, pero vez pasada una hermana me hace un comentario y le digo, no, hermana, así no. Vos tenés que hacer de esta manera, de esta manera, de esta manera. Así no, porque le estás dando más entrada al enemigo. Ay, hermana, me dice, ¿en serio? Bueno, ¿saben cuántos hay de estos hermanos? Montones, hermano, montones.
Filipenses 1:9. Pablo está pidiendo no solamente porque el amor y el conocimiento abunde en medio de ellos, sino que abunde también todo tipo de discernimiento. El discernimiento, hermano, para todo tipo de qué? De circunstancia. El discernir es en cada circunstancia, en cada situación diferente que se nos presenta en la vida y que a veces nos sorprende. ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo enfrento esto? A orar. Señor, dame el discernimiento para que yo pueda deglutir esto, por qué está pasando y cómo tengo que responder, cómo tengo que hablar, cómo tengo que caminar, cómo tengo que hacerlo. Amén. Bendito sea el Señor, porque es para todo tipo de circunstancia. Su oración es para que una de las bendiciones que Dios le otorga a la iglesia de Filipo, le está pidiendo Pablo, hermano, es precisamente habilidad. Otra palabra que me quedo plantada ahí. ¿Por qué habilidad? Porque es un ejercicio. El discernimiento hay que ejercitarlo. Si no lo ejercitamos, no vamos a poder saber nunca la certeza de que tenemos el don de discernimiento. Es un ejercicio que hay que hacerlo cotidianamente, con cada cosa, y eso te va a llevar en aumento, en conocimiento y en discernimiento. Amén. Por eso él dice la habilidad de discernir en medio de las circunstancias en las que ellos pudieran encontrarse. Amén. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos. Suficiente.
Acá estamos nuevamente, le damos gracias a Dios por esta bendita palabra, hermanos, que nos ayuda a mejorar todas nuestras circunstancias, que a veces son adversas, y no sabemos eh, cómo, cómo llevarlas. Entonces, Él está pidiendo habilidad de discernir en medio de la circunstancia lo que ellos, en lo que ellos pudieran encontrarse. Miren que no solamente en el conocimiento, ¿no? Sino en todo discernimiento, en cada circunstancia. Dado el valor que Dios le otorga a este don o fruto del Espíritu, tenemos que preguntarnos, hermano, ¿qué es discernimiento? ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se cultiva? Preguntarnos si lo tenemos o no. Filipenses 1:9, viste, en oración Pablo le estaba pidiendo a Dios para que ellos tuvieran el discernimiento. ¿En qué consiste el discernimiento? Dice, una de las diferencias más sencillas que pudiéramos dar es el qué. El discernimiento es la habilidad para defender la verdad del error. ¿Mm? Habilidad. Uno de los diccionarios consultados simplemente nos dice, el diccionario común español, ¿no? Que el discernimiento es la habilidad de ver lo que está oscuro. Pero lo que alguien con la habilidad de discernir pudiera ver cosas en una circunstancia o en la lectura de la Biblia que quizás otros no pudieran ver tan claramente. Nuestra definición del discernimiento espiritual es esta: es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios. Hermano, ¿estás escuchando? Hermana, ¿estás escuchando qué es el discernimiento? Esto es importantísimo, hermano. Más que importante, importantísimo. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios. Uno de los frutos del discernimiento espiritual es la capacidad, porque después el discernimiento, ¿sabes qué? Tiene frutos también. La capacidad para caminar con sabiduría y a la vez caminar en integridad de corazón. Sabemos que la integridad está hablando de la mente, no del corazón este bobo que late, de la mente, de la integridad de tus pensamientos, amén, de tus emociones, de tus sentimientos, que estén purificados, lavados por la sangre de Cristo. Sin embargo, es importante mencionar que el tema del discernimiento espiritual es una cualidad desarrollada solo dentro del pueblo de Dios, por supuesto. Esto que solo es posible en aquellos que mora el Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 2:14 nos lo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aleluya. Gloria a Dios, hermano, que Dios nos ha escogido. Gloria a Dios que nos da las posibilidades. Por eso te digo, si no tenemos victoria en un montón de cosas, es culpa nuestra, porque no hemos sabido deglutir bien a profundidad, llevar la palabra de Dios en lo profundo para manejar nuestras vidas de mejor calidad. Amén. Nos hemos, en muchos lugares, hermanos, está tanta religiosidad hay en las iglesias, que parece todo matemático, y esto a Dios no le agrada. Por eso, antes del tiempo del fin, cuando ya a Cristo le falte poquito para venir, ni iglesia va a haber. Vamos a tener que ponernos a leer la Biblia en nuestra casa.
En el hebreo, la palabra traducida como discernimiento es bin, que aparece 250 veces en el Antiguo Testamento, del hebreo por supuesto, es traducida después al inglés frecuentemente como insihit, que en español sería perpicacia. ¿Mm? Una persona perpicaz, en alguien capaz de captar detalles detrás de una situación, captar detalles, cosas que otro no ve y vos la estás captando. Y ese captar en esa circunstancia te da a vos la certeza de conocer el más allá que el otro no ve, que quizás otros no han podido percibirlo. Estas palabras bien pudieran estar relacionadas a verbos como esto: considerar, percibir, ser prudente, ¿sí? Todo esto es parte del discernimiento. Cuando yo discierno algo, hermano, tengo que considerarlo, tengo que percibir lo que está detrás de lo que he considerado y tengo que ser prudente al actuar. Porque en el griego te lo dice, la palabra para discernimiento es diacrino, también traducida como separación, hacer distinción, juzgar, de manera que la palabra en griego es muy, pero muy similar en su significado a la palabra en hebreo, ¿eh? Que digamos, coinciden. En Primera de Reyes 3:9, hermano, encontramos a Salomón, que ya lo hemos leído en otras lecturas, orando de la siguiente manera: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. ¿Se dan cuenta que van juntas? Le pide a Dios un corazón de entendimiento. Entendimiento es conocer bien lo que Dios nos quiere hablar. Entendimiento es de lo que nosotros nos deja su palabra para juzgar a tu pueblo, le dice, para discernir. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Salomón le está pidiendo a Dios que le dé una capacidad de la que estamos hablando, pero la razón por la que lo pide es para poder diferenciar a la hora de gobernar entre el bien y el mal, para no equivocarse, para no hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios, porque todo lo tenemos que llevar ante la presencia de Dios. El Señor nos guíe siempre, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que siempre nos guíe. Y esto que pidió Salomón fue exactamente, hermanos, se pusieron a pensar este tema, les explico. Esto que Salomón le pidió exactamente fue lo que Adán no supo hacer. Y hermana, ¿por qué dice eso? Porque Dios representaba el bien y tal como le hizo una promesa, también le hizo a ellos una prohibición. O sea, tenían la promesa, pero también tenían una provisión, que ellos no tenían que hacer. Satanás, como representante del mal, le levantó la prohibición y le hace otra promesa. Adán y Eva necesitaban ejercer en ese momento discernimiento. Si ellos hubieran podido discernir, no hubieran aceptado la tentación de Satanás. ¿Por qué dice? Ejercer discernimiento y juicio para saber que representaba ellos el bien, lo que Dios le había dicho, y que representaba el mal o la seducción de Satanás. Ciertamente Adán y Eva no sabían que la serpiente representaba a Satanás, pero ellos
no tenían que saberlo, simplemente necesitaban conocer lo que ya conocían, y es que Dios ya les había hablado, le había revelado algo. Ellos no podían abrazar ningún otro concepto contrario a lo que ya Dios le había hablado, porque de esa manera iban a mostrar su falta de discernimiento. Y por eso cayeron. Y las consecuencias las pagamos después los seres humanos. Amén. Gloria al Señor. En primera de Corintios 12:32 nos dice que de todos los hijos de Isaacar eran, dice, expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel iba a hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Ahora dice, yo tengo en el contexto de este versículo, que es Primera de Crónica 12:32, que la palabra discernir está también relacionada al conocimiento, no solamente a la sabiduría, al conocimiento también va pegada el discernimiento. Para saber qué hacer, hermanos, qué hacer. Antes de hacer, tengo que discernir qué es lo que debo hacer. Antes de hacer, tengo que discernir lo que debo hacer. Amén. Todo esto que hemos dicho acerca de la definición del discernimiento, comenzando con las primeras definiciones del diccionario y terminando con estas palabras en que los lenguajes originales no dejan de ver de una mejor manera que el discernimiento es una habilidad, es una capacidad que nos permite diferenciar entre el bien y el mal, entre lo falso y lo verdadero. Nos permite, hermano, también decidir un curso de acción, juzgar a la hora de tener que pasar por un juicio sobre algo o sobre alguien. Todo esto, hermano, es parte de lo que la palabra de Dios llama discernimiento. ¿Ustedes se dan cuenta la riqueza que hay en estas palabras? ¿Te has puesto, hermano, a pensar, a analizar la grandeza y la riqueza que Dios nos entrega? Es lamentable que no hayamos esto aprendido a tiempo. A mí me hubiese gustado 20 años atrás ya tener todas estas palabras en profundidad en el conocimiento. ¿Cuántas cosas podría haber hecho mejor y de cuántas cosas podría haber evitado? Amén. Es la verdad, hay que decirlo, porque a veces los pastores se creen dioses y no lo son, porque se equivocan también, toman decisiones erradas también, porque a veces tampoco usan el discernimiento, no lo usan. El discernimiento, hermanos, que se debería caracterizar en todos los cristianos. Es parte de todo lo que nos entrega Dios, hermano. Es todo lo que nos entrega Dios. Es lamentable que el pueblo de Dios no se haya ocupado de esto. En 1 de Corintios 12:10 tengo unos cuantos versículos que recogí después de este análisis. Dice que en 12:10 de 1 de Corintios dice que el Dios da distintos dones, pero también habla del discernimiento de espíritu. Lo podés anotar. Habla precisamente del discernimiento espiritual. En Hebreos 5:4 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, acá está, madurez, para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados. Sentidos ejercitados, hermano, es cuando por el uso, porque ejercitamos este don, cuando vos, por ejemplo, ante una presencia de una persona que te viene, digamos, hablando, si vos tenés los sentidos ejercitados,
podés diferenciar el bien y el mal, si está bien o está mal. Y ahí podés responder con sabiduría. En Levítico 10:10 también nos habla. Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Acá es donde habla Salomón. Amén. Pero fíjense, hermano, en todas las áreas que usamos el discernimiento, esto nos da crecimiento espiritual, madurez espiritual. Ejercerlo, hermano, es nuestra obligación. Tenemos que ejercer, le guste a quien le guste. Hermana, te hablo de parte de Dios. Eso que haces está mal. Ahora vos hacé lo que vos te parezca, habla con Dios, pedile a Dios. Pero esto no es lo que corresponde. Discernir es avisar, alertar bien a aquel que se está errando. Vos tenés la capacidad, porque va con el conocimiento y con la sabiduría. En Primera de Reyes 3:9 dice así, después, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. También acá es Salomón. Corazón sabemos que es la mente. Amén. O sea, vamos a traducirlo para entenderlo mejor. Da a tu siervo una mente con entendimiento para juzgar a tu pueblo. Ahí estaría la realidad de este don. Amén. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Otra vez. En Job 6:30 también nos habla y dice, ¿hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir cosas inicuas? Todo en pregunta, ¿eh? En pregunta, en signo de pregunta. En Eclesiastés 8:5 dice, el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. O sea, la mente del sabio, el que tiene sabiduría, dice, sabe discernir el tiempo en cual se está proyectando algo y el del juicio para juzgar y decir, está mal. No, es de Dios eso. Amén. Después el otro que haga como quiera. Si lo recibe o no lo recibe, ya eso pasa a cuenta de él. Pero yo que tengo el discernimiento, tengo que advertirlo. Amén. Y juzgar esa circunstancia. Porque se puede volver a hacer lo bueno. Amén. Pidiéndole perdón a Dios por falta de conocimiento. Y decirle, Dios mío. Eclesiastés Jonás 4:11 dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Le hace esta pregunta. Aquella gran ciudad, piedad está hablando, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su derecha y su mano izquierda. Mire en qué punto de ignorancia lo estaba viendo Dios. Por eso le contesta a Jonás. Amén. Y muchos animales, dice, no conocen, ni su mano derecha no la saben diferenciar, discernir de la mano izquierda y ni muchos animales. En 1 Corintios 11:29 también hay otra palabra. Porque dice, él come y bebe sin discernir, el que come el cuerpo del Señor, juicio bebe para sí. ¿Por qué acá esta palabra queda tan chocante, no? Porque aquel que come y bebe, ¿sí? Sin discernir el cuerpo del Señor, cuando tomamos la Santa Cena, ¿vieron?
hay digamos, muchas diferencias no sé, de religiosidad en esto. A ver, los católicos hacen 4 misas, 5 por día, y en las 4 misas, 5 por día, toman la hostia como el cuerpo de Cristo. Yo me pongo a analizar por lo que dice la palabra, hermano, no porque yo quiera ser. Cada uno es dueño de leer la Biblia, entenderla o pedirle a Dios que le ayude o no seguir lo que diga el cura. Pero bueno, van 3 veces al día, 3 veces al día tomanla. Y resulta que después salen a la iglesia y van a jugar a la quinela, critican a la vecina, enjuician a una jovencita, ponen, ponen en duda el poder de Dios yendo a un curandero, yendo a un hechicero, y después vuelven a la iglesia y toman de nuevo la Santa Cena. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se discierne esto? Esto es diabólico, hermano, porque la llevan a condenación a la gente. La llevan a condenación. Porque si bien ellos no comen el pancito, pero representa esa hostia, el pan, el cuerpo de Cristo, y se la están haciendo comer sin discernir que es el cuerpo del Señor, ¿m? Y dice, juicio comen y beben para sí. Porque si yo como el pan del Señor, primeramente yo me tengo que contritar y pedirle perdón porque alguna falla debo haber hecho. Pero ¿saben cuál es la falla que no voy a tener y que le pido a Dios que nunca la tenga hasta que Él venga? Es dudar de su amor por mí, dudar de que su carne es el cuerpo de Él y que ese vino es su sangre, que Él me manda a recordar cada vez que tomamos la Santa Cena. Amén. Y no solamente me encontré con ciertos pastoras que le hacían tomar a cualquier pecador la Santa Cena, diciéndole que Jesús a través de esa Santa Cena lo iba a limpiar. Y eso está en contra de la palabra. Porque acá le manda un pecador que no se arrepintió, que no recibe la liberación y la santificación del Señor, toma la Santa Cena en pecado, se entra en juicio. Los juicios lo bebe para sí. Por eso te digo, hay siervos que están errados, pero totalmente. Yo llevándome por la palabra, no por cosa mía. Yo me llevo por lo que dice acá la palabra, hermano. Tenemos que tener cuidado, por favor, con todo esto, porque es algo que después Dios nos va a pedir cuenta. Por eso yo le pido a Dios todos los días que me ayude en esto, porque yo fui llamada por Él, no por el hombre. Y a mí, por esa razón, a mí no me dan púlpito en cualquier lado. Amén. Porque yo no tengo títulos. Tengo 2 o 3 carnecitos, pero ni fu ni fa, porque son aislados. A mí el conocimiento me lo da el buscar de Dios, el buscar a Él, en leer su palabra, en pedirle la guía, en pedirle al Espíritu Santo que me dé la luz de su palabra, en pedirle al Señor que me traiga entendimiento. Siempre se lo pedí, discernimiento, entendimiento, revelación. Amén. Don de ciencia. Yo son todos esos dones que se los pido hace 20 años que se lo pedí. Amén. Y eso fue alimentando mi vida. Y a veces cuando Dios te quiere usar para alertar a un hermano, no te dejan, no te dejan. Y si te dejan, eh, te ponen ahí como dudosa, porque no creen, hermano, ese es el problema. No creen, son faltos de fe, porque Dios dice acá que al que lo pide Dios, viviendo la vida cristiana como corresponde, Dios le va a dar sin mirar, porque Él es Dios y se lo va a dar a todo aquel que lo anhele. Entonces lo que hacen va en contra de la palabra, va en contra de lo que el Señor nos dice. Y no quiero hablar de las cosas que no dice la Biblia, pero que también son acotadas a la Biblia por reflexiones de pequeñas palabras que no fueron escritas. Yo, si estoy buscando de Dios y estoy viviendo
una vida consagrada al Señor. ¿Qué voy a pensar? ¿Que Dios me va a hacer tropezar? No. Cuando Él pone palabra en mi boca, sí tengo que tener cuidado, porque como se la digas, podés eh, golpear fuerte o hacerlo con cuidado, de las dos maneras. Me ha pasado en la iglesia, pero ¿sabe qué hago yo ahora, hermano? Porque no quiero que distorsionen nada. Cuando Dios me da una palabra, a veces estamos ahí cantando, alabando, y yo recibo mucho en la adoración, porque yo no estoy con el celular y mirando atrás, mirando acá, mirando allá. Yo me concentro en la alabanza, en la adoración, y me compenetro en el Señor y cierro mis ojos. Y yo empiezo a alabar en lengua, recibo esa parte donde Dios me alimenta. Cuando yo dejo ese paso, miro al frente y Dios me habla de tal persona, me dice tal cosa que le advierta. Amén. Y yo ahora, ¿saben qué hago, hermana? Busco, primero le pido al pastor o a la pastora si puedo decir una palabra que Dios me da para el hermano y que venga como testigo. Porque no quiero que travigiversen las cosas, porque el diablo es astuto, hermano, y se sienta en el primer asiento muchas veces, ¿viste? Para distorsionar todo lo que Dios quiere hacer. Entonces hay que tener cuidado. Ese cuidado lo tengo, ¿viste? Pero no te creas que lo reciben. Lo reciben, ¿sabes cuándo? Por ejemplo, te hablo de una de las hermanas de alabanza, ¿m? Que yo le dije algo de parte de Dios y hoy ella tiene ese fruto. Amén. Cuando sube otro hermanito a tocar la guitarra, cantar, yo me pongo a orar, el Señor me dice, no va, no está limpio. Yo digo, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo los pastores eh, dejan que suba? No porque seamos más santos, sino porque el alabanza tiene que ser un lugar de adoración y tiene que ser una cosa, pero muy, muy santa. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe. Entonces yo sentí de parte de Dios que algo pasaba. Y yo le preguntaba a Dios y le decía, Señor, pero ¿qué? Hay algo en él, hay algo, hay algo, hay algo. Y entonces cuando voy del otro domingo, el otro domingo, y no venía este hermano, la llamo a la hermana de alabanza y le digo, hermana, ¿qué pasa con el hermanito tal? Que no lo estoy viendo. Me dice, hermanas, oremos para que vuelva por lo menos a congregarse. Un espíritu de celo, hermano, un espíritu de celo, porque la hermana que canta tiene una voz preciosa, Dios la levantó con la alabanza, es una preciosura. Y eso, hermano, eso, ¿sabe cómo hace caer el ministerio de alabanza cuando hay celo, envidia entre ellos mismos? Va, en todas las áreas, la envidia, el celo trae destrucción, porque eso a Dios no le agrada y va a dejar que te zarandee el diablo de una manera y de la otra. Bueno, me dice hermana, oremos para que por lo menos vuelva a congregar. Ahí encontré la exacta respuesta de lo que Dios me había mostrado. Son cosas importantes, hermano, porque eso hace que un ministerio crezca o no crezca, se estanque, los hermanos se vayan y no haya frutos del Espíritu. Después otra hermana venía a la iglesia con su mamá, estaba separada, viene, se congrega, pim, pum, pasó un tiempo bastante largo, meses, se sentía como bien, volvió a juntarse con su esposo, vinieron y dejaron de congregarse después de un mes. ¿Y qué pasó? En una conversación con la madre, con las hermanas y qué sé yo, la maldijo a la madre, a las hermanas,
porque esto, por celo, por envidia, hermano, el espíritu que anda caminando en las iglesias, espíritus inmundos, hermano, ¿cómo vas a decir, cómo vos te llamás cristiana y estás maldiciendo? Y a tu madre, a tus hermanas, por favor, hermano, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que hace que el enemigo tome tanta decisión sobre la mente humana, carnal, diabólica, para que se hable de esta manera entre cristianos? Por favor. ¿Sabe cómo tuvimos que orar con los pastores para que esto se... Dios me libre. Son cosas muy, muy privadas, por eso no doy nombre, pero son cosas terribles que se están viendo en la iglesia, hermanos. Sabemos que estamos en el último tiempo y vamos a ver quizás más cosas. Pidámosle a Dios que nos libre de todo peligro y de todo mal. Pidámosle a Dios, hermano, que nos cubra con un manto de sabiduría, de protección, que nos dé la certeza donde tenemos que actuar y entrar y salir, que nos dé el conocimiento para saber en qué momento abrir la boca y en qué no, dónde debemos depositarlo y dónde no, para que tengamos vida en victoria, no vida en fracaso. Amén. Entonces, depende de quién, hermano, de nosotros depende, no de Dios. Dios nos dio todas las armas, es que no las estamos usando, no se está usando, la iglesia está religiosa, está recontra religiosa. No se están usando las armas, entran los bichos y salen de la iglesia igual. No hay cambio, hermanos, no hay cambio, son muy pocos los que buscan que Dios les haga el cambio. No se lo permiten, porque la carne avasalla al espíritu. ¿Están entendiendo? No dejan que el espíritu crezca, porque si el espíritu crece, crecen los dones, crece el poder, crece la gracia, crece la autoridad y el diablo se tiene que ir. No puede tener lugar en la iglesia. Pero en estas condiciones, hermano, que estamos todos religiosos, que nos sentamos, nos paramos, hacemos esto, tal, ya, viste, Dios está cansado de esto. Dios, Jesús no vino a darnos religión, vino a darnos salvación, vino a darnos libertad, vino a darnos las armas para ir en contra del enemigo, nos dio el poder, nos dio la visión, nos dio todo lo que teníamos que tener. ¿Qué hacemos entonces que no los usamos? Hay más, hermano, los carnales están robando las bendiciones del cielo, porque ¿saben por qué? Porque tienen fe en que se lo va a dar el diablo, porque el diablo los conoce. Y nosotros que somos los cristianos, los hijos de Dios, estamos, ay papito, por favor, una misericordia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermano, en qué posición nos dejó entrever el enemigo, cómo nos quiso aplastar todos los beneficios que Dios nos dejó? Y todo porque queremos tener un estatus religioso. No, hermano, no, hermano. Pentecostés no fue una religión, fue un mover del Espíritu Santo, y eso tiene que volver, hermano, tiene que volver, porque Dios, antes de venir a buscar el Señor a su pueblo, Él va a mostrar su gloria, le cueste, le guste al pastor, no le guste al pastor, al profeta, al apóstol, no le va a importar al Señor, va a tocar corazones, va a tocar las almas y se va a ver la gloria de Dios. Y vamos a hacerle al diablo pito catalán, como dice, porque entonces ahí vendrá ese entendimiento. Porque no lo buscaron en el tiempo que Dios nos dio durante la vida. En el último momento, Dios en su infinita misericordia va a derramar de su espíritu. ¿Pero por qué? Porque sus hijos no lo han sabido buscar y bajarlo, como se dice, con el poder del cielo para que sucedan cosas. Como a Catherine Kuhlman, por ejemplo, escúchame, los enfermos se les sanaban sin que le pusiera la mano. Levantaba desde el púlpito a la mano y se sanaban los enfermos, hermano. Por favor, ¿qué Dios cambió? No, Dios no cambió. El hombre se puso religioso. Ah, no, porque eso no. Ah, no, porque el apóstol dice que no. Ah, no, porque el profeta dice que así o asá. No, hermano, esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar, porque si no, Dios va a seguir permitiendo que Satanás zarandee a la iglesia. Así como te lo digo, hermano.
revelado por Dios. En fin, bueno, me pasé del horario otra vez. Padre, te doy gracias, Señor amado, bendito, que esta palabra, Señor, llegue a los corazones, da entendimiento, por favor, papito, en sabiduría, en crecimiento espiritual, para que tengamos el poder, la autoridad, la gracia tuya, para saber en qué tiempo, en qué sazones estamos del tiempo, para poder tener, Señor, victoria, 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 Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, allá a la distancia, donde escuchen este mensaje, que puedan recibirlo en el corazón, que puedan adorarlo y reservarlo para el momento que lo necesiten, porque para eso estamos discerniendo la palabra, por eso estamos escudriñando la papa. Por eso, para poder crecer, para poder vivir un evangelio de victoria, un evangelio de poder, un evangelio de autoridad sobre todas las cosas que en el mundo se están viviendo. Los pastores tienen miedo de hablar con este, con el otro, con el otro. La hermana tiene miedo de hablar con este, con el otro. Así no es. Cristo iba de frente y decía las cosas como eran. No les tenía ni cinco de miedo a los fariseos, los enfrentaba con su mentira. Amén. Y así tenemos que hacer nosotros. Amén, amén, amén. Bueno, chau, chau. Dios me los rebendiga. Será hasta el próximo jueves, si así Dios lo permite. Cuando escuches la hora es, la hora viene, la hermana Lucrecia, en el amor del Señor, te saluda grandemente, con todo el corazón. Los amo, hermano. Allá no nos conocemos acá, pero allá nos vamos a conocer. Chau, chau.